Él quiso ser AMLO el mejor presidente y fue el peor presidente electo en la historia de este país. Y hemos convertido a México en el país de un solo hombre que se gobierna de acuerdo a los estados de ánimo del presidente. Este es nuestro país, no es el país de AMLO, es nuestro país. Y como nuestro país, yo sí los invito a ustedes a que vean quién detenta el monopolio mediático de este país. Lo detenta López Obrador. ¿Cómo es posible que se cancele el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se entierren 200,000 millones de pesos en un país en donde el 42% de las escuelas de primaria públicas carecen de servicios sanitarios para los pequeñitos? ¿Cómo es posible que se cancelen las rondas petroleras que le implicaban a México 200,000 millones de dólares? ¿Cómo es posible que se cancele la reforma educativa en un país de reprobados? ¿Cómo es posible que se cancele el Consejo de Turismo cuando en el sexenio anterior generó 192,000 millones de dólares? ¿Cómo es posible que se cancelen los proyectos de energía eólica para transmitir energía eléctrica desde la ventosa, energía del viento, que es mucho más barato que la energía que se quiere producir a través del combustóleo o del carbón, y que se cancelen 20,000 millones de dólares de inversiones en la ventosa? ¿Cómo es posible que se cancelen las licitaciones del sector público en un gobierno que se ha ostentado como el gobierno representante de la austeridad, y además no solo de la austeridad, sino enemigo feroz de la corrupción? Ahora ya son asignaciones directas y en el 70% son licitaciones, ya no hay licitaciones, sino asignaciones directas. ¿Cómo es posible que se cancelen y se despidan a funcionarios que tienen experiencia probada y además que son los que han desahogado los asuntos del sector público? ¿Cómo es posible que se cancelen las concesiones para la distribución del agua? ¿Cómo es posible que se cancele el fracking para extraer petróleo cuando Estados Unidos ya exporta petróleo gracias al fracking y nuestro premio Nobel, Mario Molina, está de acuerdo con el fracking? Y se cancelan también el cultivo del maíz transgénico. Acuérdense que el presidente dijo que se iban a cancelar las exportaciones de crudo, no sé cómo iba a pagar Pemex su deuda. Se cancelan las estancias infantiles, se cancelan los refugios para madres solteras, se cancelan los comedores comunitarios, se cancelan las posibilidades de crecer al 4%. Ahora estamos viendo que difícilmente, como dice Citicorp, vamos a tener un crecimiento negativo. Entonces yo me pregunto, ningún presidente tiene derecho a destruir la riqueza, las instituciones republicanas, la libertad, la democracia, mientras la sociedad mexicana se deje hacer y deshacer, en el entendido que mientras más daño se hace al país, más crece la popularidad del presidente. O sea, yo digo, mientras más daño se hace al país por todo lo que acabo de decir, entonces tengo tres explicaciones. O las encuestas están mal, o el pueblo de México está mal informado, o el pueblo de México es un imbécil. Digo, cualquiera de las tres, o las tres juntas, como ustedes quieran. No puede crecer la popularidad del presidente cuando vemos que el país se está deshaciendo como papel mojado. Me niego. ¿Qué pasa? ¿Por qué crece la popularidad del presidente al extremo de tener el 87%? Porque está recibiendo dinero, regalando dinero, cuando de sobra se conoce que regalar dinero, y me puede corregir Jorge, no es el camino idóneo para detonar el desarrollo económico de un país. ¿Cuándo se ha visto? Para detonar el desarrollo económico de un país se requiere la creación de empleos, la alianza con la inversión nacional, la alianza con la inversión extranjera, el gasto público poderoso, y nada de esto estamos viendo en nuestro país. De ahí que lo importante es generación de empleos, y los empleos no los vemos. Y en diciembre pasado se perdieron en este país 400,000 empleos, 400,000 mexicanos se fueron a la calle sin empleo hace apenas un par de meses. Entonces, él quiso ser AMLO el mejor presidente y fue el peor presidente electo en la historia de este país. Quiere crear un tribunal constitucional
que esté por encima de la Corte, precisamente para que la Corte se convierta nada más en un tribunalito de apelaciones, con lo cual tendrá los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y México tenía que haber aprendido, creo yo, de lo que es tener un país, vivir en el país de un solo hombre, que se gobierna de acuerdo a los estados de ánimo de este hombre. Entonces, nos estamos convirtiendo en la Santísima Trinidad, lo platicaba yo con Diego, donde los tres poderes de la Unión, por los que tanto luchamos en la guerra de reforma, y el padre de Federico hizo un libro maravilloso de la historia del liberalismo mexicano, que para mí fue muy formativo. Bueno, ahora estamos viendo que nos convertimos en el país de un solo hombre. Ya sabemos cuando nos convertimos en el país de un solo hombre, como fue, por ejemplo, con Santana, el país de un solo hombre. 7 veces regresó al poder. Ya vimos lo que nos pasó, acabó en una revolución con Porfirio Díaz. Ya vimos lo que nos pasó en el país de un solo hombre con Victoriano Huerta. Vimos lo que nos pasó en un país de un solo hombre durante N cantidad de sexenios de la dictadura perfecta. Ahora habíamos construido instituciones como el INE, como el TRIFE, y entonces no podíamos darnos ese lujo, pero entiendo el coraje de la gente. Estaba harta de la pandilla que había gobernado este país en el último sexenio. Yo digo, está bien, bueno, voten entonces por López Obrador, la compro. Pero no le entreguen el Congreso de la Unión, ni le entreguen 19 congresos estatales, porque lo que no queremos es convertir a México en el país de un solo hombre. Y hemos convertido a México en el país de un solo hombre que se gobierna de acuerdo a los estados de ánimo del presidente. Dijeron, bueno, vamos a construir un Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho comienza por nombrar a un fiscal carnal, algo completamente opuesto a lo que pasó en el gobierno de Perú, a lo que pasó en el gobierno de Brasil, a lo que pasó en el gobierno también de Guatemala. Bueno, pues no podía ser, pero así fue. Entonces, la clave del desarrollo económico de México, social, cultural, es la construcción de un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho no lo veo. En este sexenio no lo veo. Y menos con las consultas espurias y desasiadas que estamos viendo, que una de esas consultas puede pasar que en el 2024 el ciudadano presidente de la República le pregunte al pueblo de México, al pueblo bueno de México, ¿están ustedes de acuerdo en que me retire? No, no queremos que te retires. Entonces prepárense, porque tendremos a un Morena y a un López Obrador por mucho tiempo si nosotros no tomamos las riendas de nuestro país. Este es nuestro país, no es el país de AMLO, es nuestro país. Y como nuestro país, yo sí los invito a ustedes a que vean quién detenta el monopolio mediático de este país. Lo detenta López Obrador. ¿Quién detenta el monopolio electrónico a través de las redes sociales? López Obrador. ¿Y qué hacemos los mexicanos para acabar con el monopolio mediático y el monopolio electrónico? Nada. Lo que quiero decir, y con eso termino, es que todos los que estamos aquí en esta reunión tenemos una gran tarea por hacer. Muchas gracias.